Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, cuídense mucho. Estamos ya, este vendría siendo el noveno video. Por lo general no se los digo, pero creo que va a ser necesario para que no se pierdan. Este es el noveno video. Y estamos hablando en tercer grado. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de un dispositivo. Ese es un dispositivo indispensable cuando se estudia y se practica la electrónica, la robótica, porque me va a ayudar a medir valores que yo voy a necesitar para el diseño, la reparación o la mejora de algún tipo de circuito o dispositivo. Estoy hablando del multímetro, ¿ok? Comúnmente se le llamaba volmetro o amperímetro. ¿Por qué? Porque antes necesitaba un dispositivo para cada uno, ¿no? Para medir el voltaje, pues mi volmetro. La carga, pues mi amperímetro, ¿no? Este es un ejemplo de lo que antes se utilizaba, niños. Ok, este es un multímetro, bueno, no, perdón, no un multímetro, un volmetro tal cual, muy antiguo. Como pueden ver, son grandes, son pues bastante estorbosos, necesitaban de esta estructura. Y el objetivo que yo tenía, o que yo podía tener, mejor dicho, con estos sistemas, es el de obtener el voltaje. Algunos también permitían al mismo tiempo la carga, ¿no? Ver ambas lecturas, pero era complicado. Es un poco difícil a la actualidad pues encontrar estos dispositivos de este tipo, así de viejitos todavía en uso activo, pero es de los precursores que tenemos. ¿Para qué me sirve un multímetro? Bueno, para empezar ya se llama multímetro porque ya me permite hacer muchos tipos de medición. Las elementales, las básicas que me debe de permitir hacer un multímetro común o un multímetro, pues sí, común, como este, es el amperaje, que es la corriente, el voltaje y la resistencia. En el caso que estamos viendo ahorita tiene un poquito más porque también me permite checar esta cuestión de los diodos y lo de la capacitancia, lo de los capacitores. Acuérdense que ya vimos ese tema, ¿ok? Pero lo elemental que me debe permitir medir un multímetro son esas tres, ¿ok? Explicar el funcionamiento en particular, cómo lo hace, es bastante tardado. Y más bien lo que nos atañe a nosotros es el uso del multímetro. Me hubiera gustado, obviamente, y espero, volviendo a clases, pues podamos hacer algunas mediciones con nuestro multímetro, porque sobre todo lo importante es saber utilizarlo. Aunque no lo crean, si ustedes no saben utilizar bien su multímetro, si no saben qué es lo que van a medir, si no saben configurarlo bien, y cuando digo configurar me refiero a conectar bien esas plumas que ustedes ven ahí, por llamarlo de una manera, son los cátodos, así se llaman tal cual, y me van a ayudar a medir las puntas metálicas. Obviamente están conectadas a un cable, a su vez lo voy a conectar en mi multímetro. Tengo que saber cómo lo voy a conectar, les insisto, es necesario. ¿Y qué voy a medir? Porque si yo no coloco bien el indicador, que es la perilla redonda que ven en medio, puedo quemar mi multímetro, puedo dejarlo inservible, puedo desconfigurarlo y ya no me va a servir para nada. ¿Ok? Un modelo un poquito más anterior, o más bien como antes se medía, antes de que pues estuviera toda esta cuestión digital, era analógico. A la fecha todavía venden multímetros analógicos. ¿Por qué? Porque yo obtengo una medición un poco más exacta. No tengo tantas posibilidades como en un multímetro digital, que me permite ya medir impedancia, capacitancia, inductancia, o sea, me permite hacer muchas mediciones, un buen multímetro. Aquí en este caso, pues me limito a lo básico, voltaje, resistencia y amperaje, pero las mediciones que obtengo son muy exactas. ¿Analógico a qué se refiere? Bueno, a que no tengo un display digital, ¿no? A que todavía sigo dependiendo de una aguja que tiene un rango de indicadores. Tengo que saber
interpretar esos rangos, pero la medición que me dé es un poco exacta. La desventaja es que ya no lo puedo usar tanto en sistemas o en circuitos o en dispositivos que tengan altos consumos, porque pues tiene un rango, por decirlo así, limitado. ¿Ok? En cuanto a estas tres mediciones básicas. Acuérdense, las mediciones básicas son resistencia, voltaje y corriente. Es lo indispensable. Bueno, indispensable entre comillas, ¿no? Depende de qué estén haciendo, a qué se dediquen, porque puede que ustedes se dediquen a hacer estos como especie de modificaciones de audio en los vehículos, en los carros que ponen su bajo, sus amplificadores, todo, pues es necesario un dispositivo que me ayude con la capacitancia, ¿ok? Entonces depende, pero pues sí, de cajón es voltaje, resistencia y corriente. Ahora, un ejemplo de algo pues mucho más profesional. Aquí lo tenemos, ¿no? Ya este es un multímetro pues bastante especializado. Tengo diferentes tipos de cátodos para poder hacer mediciones de distintos tipos. Incluso por ahí se acuerdan cuando vimos el fusible. Por ahí tengo dos fusibles. ¿Por qué? Porque en caso de que yo mida mal, por ejemplo, yo quiero medir una carga en miliamperes y yo coloco mi multímetro para miliamperes, pero resulta que yo voy a recibir una carga no en miliamperes, sino en amperes completos. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que voy a volar mi multímetro. Entonces, con estos dos fusibles, pues lo que se va a volar nada más son los fusibles, ¿no? Y en el caso de este multímetro en particular, pues sí es muy importante tener mucho cuidado, ¿no? Hay diferentes tipos, hay precios, hay multímetros desde unos 80 pesos, 90 pesos, hasta multímetros especializados de unos 5,000, 6,000 pesos, dependiendo el tipo, la marca, pero hay algunos que sí son muy caros, hay que tener mucho cuidado. Es un poco difícil difícil y breve explicarles esto teóricamente, porque si un multímetro me sirve para medir, tal cual. Les insisto, lo importante aquí es ver cómo podemos medir, qué tenemos que hacer, qué medidas hay que tomar, medidas de seguridad estoy hablando, y cómo yo podría mejorar este, en el uso del multímetro. ¿Ok? Hay algunos que tienen el medidor en el tablero para que tú pongas ahí tu capacitador. El capacitador, acuérdense, es el que es como una especie de cilindrito que tiene dos patitas, una patita más larga y una corta. Es el que retiene energía. Está en su cuaderno, acuérdense. Pues yo ahí meto las patitas de mi capacitor en esta entrada que tiene y me va a dar la capacitancia. Es muy importante tener en cuenta que cuando vas a medir la capacitancia de un capacitor, el capacitor tiene que estar vacío. O sea, acuérdense que el capacitador carga energía. Entonces, tiene que estar vacío. Acuérdense cómo descargábamos un capacitador. De lo contrario, puede llegar a dañar mi multímetro. ¿Ok? Entonces, este es en sí el tema. Va a ser un video breve. ¿Por qué? Porque les digo, en teoría, si me pongo a explicarles cómo funciona, o sea, cómo es que hace para medir el voltaje, el sistema que tiene adentro, pues nos vamos a hacer un video de 2, 3 horas. Es muy extenso el tema. Al nivel secundaria, lo que sí quería que se llevaran es cómo operar un multímetro. Esperemos regresando a clases tengamos la oportunidad de hacer nuestras prácticas, que en sí pues son breves, porque lo que yo tengo que aprender, cómo conectar y cómo voy a medir. ¿Ok? El color es importante. Como ya saben, hay elementos que no importa la polaridad, si es negativo o positivo, da igual, pero muchos no. Entonces yo tengo que tener bien presente que el color negro y rojo representan una polaridad. Refiriéndome a los cátodos, pues se los voy a poner otra vez. Y son precisamente estos que estamos viendo, el negro y el rojo. Hay que tener cuidado dependiendo. Esta que tiene aquí, miren, esta ruedita azul que se ve aquí abajo de la perilla principal, ahí es para poner los capacitores, los capacitores, perdón.
¿Ok? Entonces, para eso me sirve esta herramienta tan versátil, tan útil, indispensable. Si es que van a enfocarse en algo de ingeniería, este, obviamente en electrónica, pues ni qué decir, en sistemas computacionales, cuando llegan a ver mantenimiento, a veces ocupan también multímetros para saber cuáles son los consumos. ¿Ok? Bueno, pues de momento es todo, niños. Les repito, espero ya incorporándonos a clase podamos ver estos temas de manera práctica, porque es como realmente vamos a aprender más. De nada sirve, ¿no? Saber qué es un multímetro y qué puedo medir con el multímetro si no sé usar el multímetro. ¿Sí? Algo parecido a lo que les expliqué del mini drill, del mini taladro en videos anteriores. ¿Sí? Bueno, pues cuídense mucho, niños, que estén muy bien. Espero pronto cambien las circunstancias. Les reitero, yo no estoy dejando actividades en ninguno de los niveles de robótica porque no quiero que salgan a conseguir material. O sea, es difícil que ustedes tengan el material en su casa, ¿no? Se puede conseguir, sí, pero ni siquiera sé si estén esos negocios abiertos y no se expongan, no salgan. ¿Ok? Cuídense mucho, niños, que estén bien. Hasta luego.